Muy buenos días a todos y a todas. Sentimos mucho las incidencias técnicas que no nos han permitido empezar este webinario a la hora prevista. Esperamos que todos habéis podido recibir este nuevo enlace de conexión. Estamos viendo que muchas personas se conectan. Estamos llegando ahora a más de 100 personas conectadas. Nuevamente, muchísimas gracias por vuestro tiempo y lo sentimos por ese retraso, ¿no? Eh, Estamos dando el inicio de este webinario sobre conexión social. Estamos en un webinario online, por supuesto, entonces tenéis acceso a un chat en el cual podéis compartir vuestras impresiones y vuestras preguntas con los ponentes, que nos haremos cargo de trasladarles para que haya una interacción en este seminario, que se va a dividir en dos partes principales. La primera será una ponencia marco, en la cual se van a exponer grandes componentes y pasos a seguir para el desarrollo de una política pública de soledad no deseada. Y después tendremos una mesa redonda con tres expertos que nos compartirán un poco su perspectiva desde abordajes distintos y que podamos aquí compartir esta reflexión sobre la transversalidad necesaria para un desarrollo de una política pública de soledad no deseada. Sin más, sin quitar más tiempo, doy la palabra a nuestra presidenta, la presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, Soledades, Matilde Fernández. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Disculpad esta demora y entonces, como los importantes son nuestros cuatro ponentes, vamos a reducir mucho por parte del observatorio nuestras intervenciones. Yo renuncio a unas palabras previstas y solo, si me permitís todos, voy a recordar para aquellas personas que conecten con nosotros por primera vez, ¿no? El Observatorio Soledades tiene un comité consultivo que es un órgano democrático, por lo tanto, que toma decisiones. Ese comité consultivo está formado por todas las grandes organizaciones sociales y por las organizaciones de la economía social. Solo tenemos una estructura administrativa que es la Federación de Municipios, porque los malestares de las sociedades de principios del siglo XXI tienen mucho que ver con la cercanía, la proximidad y por lo tanto esa administración es actor fundamental. Ese órgano democrático, en segundo lugar, esto es lo primero que os quería decir, en segundo lugar, ese órgano democrático nos pidió que organizáramos grupos de trabajo para tener más actividad y generar más conocimiento y trabajar más. Y empezamos con dos, el grupo de trabajo de políticas públicas y el grupo de trabajo de investigación e innovación, donde invitamos en el primero a administraciones, en el segundo a académicos. En su primera reunión del grupo de trabajo de políticas públicas se lanzó una docena de propuestas de trabajos que tenemos que hacer, de seminarios online o presenciales. Este es el primero, sobre las políticas públicas a desarrollar y el enfoque transversal que creemos que tienen que tener las políticas públicas ante la soledad no deseada. Bien, es tan importante, por si alguien no ha tenido todavía tiempo a percatarse de ello, que hoy mismo en Castilla y León se presenta el plan estratégico, perdón, en Castilla-La Mancha se presenta el plan estratégico en Castilla-La Mancha, espero que tenga ya todos sus contenidos, pero estamos recibiendo información constantemente sobre el compromiso de las administraciones públicas, de las cuatro administraciones públicas de nuestro país, en sacar adelante acciones positivas y un trabajo comprometido. Bueno, pues para eso es este seminario y tenemos como ponente a Jesús Ruiz Huerta. Todavía la semana pasada le escuchaba en un seminario similar que sobre las rentas, bueno, yo los llamo los salarios sociales para no tener que aprenderme tantos nombres que hay por el territorio español. Jesús Ruiz Huerta es catedrático de Economía Aplicada, lo ha sido en la Universidad de Salamanca, lo ha sido en la Universidad Complutense, la mía, y lo es ahora en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Si
vamos a mirar su historia de académico, bueno, primero tiene compromisos importantes y han contado con él desde la Fundación Ortega y Gasset, la Fundación Argentaria, la Fundación Foesa, la Fundación Alternativas, y por eso nosotros estamos queriendo pescarle, para que también le dé nombre al Observatorio Soledades. Cuando hemos seguido, aún los que somos de letras, sus libros como El estado del bienestar y las políticas públicas y la distribución de la renta, el gasto público en los países de la OCDE, el gasto público en España, el gasto público en sanidad, las políticas correctoras de desigualdades. Bueno, vemos que su conocimiento es importantísimo para eso que queremos empezar hoy con todas nuestras organizaciones. ¿Qué rasgos, qué claves hay que desarrollar para poner en marcha políticas públicas, y en este caso las nuevas ante la soledad, ante temas tan transversales, y qué nuevos malestares y sus elementos imprescindibles para su diseño de estas soledades y de estos malestares. Para eso tiene Jesús Ruiz la palabra, con todo nuestro agradecimiento, nuestro cariño y nuestro respeto. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación también. Y voy a entrar directamente. Quizá la razón más próxima para entrar en un tema que yo no conocía tanto es el hecho de dirigir un departamento de políticas públicas en la Fundación Alternativas en estos últimos años. Hemos tenido ocasión de analizar múltiples y diferentes políticas, y más particularmente, que me va a poder servir un poco de referencia, aunque voy a intentar ajustarme al horario recortado. Más particularmente en la cuestión del ingreso mínimo vital, que es un tema también de actualidad en España, que nos puede servir como punto de partida para pensar en una política aplicada a un caso especial y nuevo, como es el de la soledad no deseada. He estructurado la ponencia en 4 o 5 puntos fundamentales a los que me voy a referir a continuación. En primer lugar, me gustaría hablar sobre la justificación, los pasos previos que pueden darse o que deberían darse para poner en marcha la estructuración de una política pública sobre este aspecto tan concreto. La primera cuestión se refiere a la detección del problema. ¿De qué problema estamos hablando? Desde luego se trata de un problema antiguo. El observatorio dedica muchos esfuerzos y es bien conocido. Pero diríamos, es preciso, si pretendemos aclarar las líneas de una política pública al respecto, es preciso darle alguna vuelta más para acabar de aclarar y para aprovechar los insumos, todo lo que se ha hecho a lo largo de los últimos años y meses, porque es relativamente corto el periodo de vida, sobre el problema de la soledad no deseada. Se trata de un problema antiguo, sin ninguna duda, y que se ha intensificado extraordinariamente en el último periodo. Según algunas estimaciones, un macroencuesta de la Universidad, el trabajo sobre el coste de la soledad no deseada que encargó el observatorio también, nos está hablando de una presencia en la población significativa de este problema, aproximadamente una cuantía que se acerca al 15% de la población. Y realmente es un porcentaje muy elevado, lo que explica la enorme, diríamos, atracción o la enorme importancia que se le está dando, como comentaba el Fernando en un momento, en todas partes. Realmente los análisis de experiencias comparadas nos dicen que este es un problema que preocupa mucho en países como el Reino Unido, los Países Bajos, Estados Unidos, Japón, países más avanzados quizá en muchos aspectos, pero algunos de ellos incluso se han creado ministerios sobre la salud no deseada y se han llevado a cabo toda una serie de iniciativas al respecto. El enorme crecimiento, no se le escapa a nadie, tiene que ver, el enorme crecimiento del interés por este tema, tiene que ver sobre todo con las cuestiones vinculadas a la pandemia, a los efectos de la pandemia,
y también a los procesos de cambio, a innovación tecnológica, digitalización, y diríamos que son elementos que han contribuido a, por decirlo de alguna manera, estimular la perspectiva más individual de nuestras vidas, dejando a un lado los problemas de conexión, los problemas de relación con otras personas, lo que ha podido conducir y está conduciendo, de hecho, a que este sea un problema que realmente tiene mucha gravedad en algunos sectores y entre algunos colectivos. El crecimiento tiene que ver, como decía, con ese proceso de intensificación de la individualización, y realmente esto lo han marcado desde posiciones políticas de países y partidos políticos. En España se han presentado 2 proposiciones no de ley sobre esta cuestión en el año 2022, de manera que estamos hablando de ayer, ¿no? De antes de ayer. Y los especialistas en general, ¿no? La macroencuesta a la que me refería anteriormente, los trabajos que han cargado el observatorio están poniendo en manifiesto también la enorme trascendencia, la importancia que tiene en nuestra sociedad y además creciente este problema de la soledad no deseada. La segunda cuestión que me gustaría señalar en esta fase de pasos previos es la que se refiere a las... Yo le llamaba aclaraciones conceptuales. Es decir, tenemos que dejar muy claro para que la población lo entienda qué significa soledad no deseada. Por lo tanto, ese es un trabajo que se hace y no me cabe duda de que ha hecho también en los trabajos que he comentado anteriormente, pero que es importante irlo, diríamos, poniendo de manifiesto y aclarando al máximo, y además explicándoselo a la gente. ¿Cuál es la extensión y la intensidad de este problema? ¿Y cuáles son los grupos, los colectivos quizá más afectados? También depende de los trabajos, pero está muy claro que esto tiene mucho que ver con un problema de edad. Tenemos una cierta tendencia a vincularlo con el proceso de envejecimiento, pero los estudios nos dicen que no, que en ocasiones hay otros colectivos que se ven afectados, si pensamos en términos de edad. Los jóvenes, últimamente, esto lo ponía de manifiesto también el primer ministro de Japón, comprometido también con estos temas, sobre la importancia que tienen estas cuestiones para los jóvenes y también para las mujeres en aquel país. De manera que estos son colectivos especialmente vinculados, más afectados por el problema de la soledad no deseada. Y además de estos, pues tendremos que tener en cuenta otros factores que pueden incidir en la misma, ¿no? Los problemas de pobreza, exclusión social, los problemas de desempleo, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con las discapacidades, determinados tipos de relaciones, familias desestructuradas, etc. Todo esto son elementos o colectivos en los que este problema se puede vivir con más intensidad y quizá con más gravedad, si podemos utilizar ese extremo, ¿no? La segunda cuestión a la que me quería referir es la del diagnóstico, haciendo un resumen apretado, ¿no? Se trata de un problema estrictamente sanitario, es fundamentalmente sanitario. Desde luego, da la impresión, y así se manifiesta también en algunos de los trabajos, que la sanidad es un elemento clave para entender este problema. Incluso si vamos a las experiencias internacionales, pues comprobamos que el problema de esta soledad no deseada se considera como un problema de salud pública, y en ese sentido se contempla, ¿no? ¿Cómo incide desde el punto de vista sanitario? Pues por un lado tendríamos que decir que este es un riesgo de la soledad, es un riesgo semejante a otros riesgos con claros efectos de carácter sanitario. Otros riesgos como pueden ser la obesidad, el sedentarismo, las adicciones, el consumo de alcohol, de tabaco u otros tipos de sustancias. De manera que este es un problema, es un riesgo sanitario importante que debe ser tenido en cuenta y para el que hay que buscar las salidas adecuadas. Y por otra parte, como es natural, se vincula con la sanidad también porque, además de ser un componente, un riesgo equivalente a otros, genera toda una serie de efectos sobre el estado de salud de las personas. Según el último informe del que se llama el cirujano general, el informe del cirujano general en Estados Unidos, es una institución vieja que
ha mantenido ese nombre y que se encarga de supervisar el estado de la salud pública en aquel país. Según esta oficina, en un trabajo reciente del año 2023, que se llama Nuestra epidemia en soledad y aislamiento, la soledad incrementa el riesgo de, entre otras enfermedades, de tener enfermedades cardiovasculares, ictus, depresión, ansiedad, muerte prematura incluso, ¿no? Esto lo señala, y el propio informe sobre los costes de la soledad también señala estas consecuencias de los análisis realizados por ellos, ¿no? Otro ámbito importante para conocer el problema y plantear soluciones es el que se refiere al mundo social y cultural, el marco sociocultural. Muchas veces las dificultades para las relaciones familiares están en el origen de muchos conflictos de esta naturaleza, pero no solo eso, sino también, bueno, las propias relaciones de amistad, las relaciones comunitarias, etcétera. Todo eso, en la medida en que no es objeto de un adecuado encaje en nuestra sociedad, se convierte en un elemento incentivador de este problema de la soledad no deseada. Yo mencionaba en un documento que suministré al observatorio la cuestión de lo que se ha llamado los íntimos desconocidos. Vivimos en mundos, en viviendas, en donde viven otras personas con nosotros y apenas sabemos nada de ellos, ¿no? Nos cruzamos, nos saludamos, pero no sabemos nada sobre sus problemas, su vida, etc. Todo eso es un elemento que incide sin duda alguna también en el problema que es objeto de atención en este webinario, ¿no? De manera que aquí hay un factor de carácter cultural que no tiene por qué darse igual en todas las sociedades, ¿no? Yo comentaba también, ¿no? En algunos países, en los anglosajones, por ejemplo, hay una cierta tradición de que cuando llega un nuevo vecino pasa a visitar a los demás y presentarse diciendo cuáles son sus características y entran o abren una vía de comunicación, o hay otro tipo de manifestaciones en esa dirección. El diagnóstico debe incorporar también el análisis de los actores relevantes para conocer la entidad del problema y para ver también a quién corresponde cada competencia. Se ha dicho con anterioridad, fundamentalmente estamos hablando de organizaciones no gubernamentales, de juego de los distintos niveles de la administración pública, desde la administración central, pasando por la autonómica y la local, con un rango, con un nivel de compromiso diferenciado. En algunos países esto se ha convertido en un problema nacional y, por lo tanto, la administración central está comprometida. En el propio caso de Japón, en el año 21, el primer ministro hablaba de una financiación para las ONGs cifrada en una cuantía equivalente a 6.000 millones de yenes. De manera que hay un compromiso concreto y expreso del gobierno central. Pero normalmente las políticas seguidas pertenecen a niveles de gobierno inferiores, ¿no? Tanto el autonómico como, en el caso español, como los gobiernos locales, que son los que están más cerca de los ciudadanos y, por lo tanto, en donde hay más posibilidades de relación y de búsqueda de soluciones para los problemas de soledad. En España hay iniciativas bien interesantes que han sido objeto de atención por ese observatorio en Álava, en la Diputación de Álava, en el Ayuntamiento de Barcelona o en la Junta de Andalucía. Y antes comentaba también que incluso en el Congreso se plantean algunas perspectivas de atención global al problema, pero de momento estamos en esa situación de incorporación de un nuevo derecho subjetivo. Es muy diferente quizá del caso del ingreso mínimo vital, en donde estaba claro cuál era el objetivo, que era intentar hacer frente a la población excluida y de mayor pobreza, y luego se define en ese contexto cuál es esa población y se instrumentan las medidas, los medios oportunos para afrontar los problemas con los que se encuentran los colectivos a los que nos referimos, ¿no? De manera que aquí en este caso diríamos un elemento importante de diagnóstico es reconocer que son distintas las instituciones que forman parte de las vías de solución para el problema de la soledad no deseada, y que lo importante es, además del conocimiento, la interacción
entre ellas mismas y el intento de aclarar cuáles son las competencias. En el caso del ingreso mínimo vital, por ejemplo, se discutía si debía ser la seguridad social o los servicios sociales los que atendieran a los colectivos afectados. En este caso, diríamos, desde luego también para el ingreso mínimo vital el papel de las ONGs ha sido vital, ha sido fundamental. Pero en este caso tendríamos que pensar también cuál es el compromiso y cuál debe ser el compromiso de las distintas administraciones públicas y la interacción de las mismas respecto a las ONGs, tanto para el conocimiento de los problemas como para la búsqueda de instrumentos y vías de alternativas. Bien, respecto al tercer punto, pues más deprisa, sobre la construcción de estrategias y las políticas para hacer frente a la soledad no deseada, pues a mi juicio hay algunas cuestiones que deben ser contempladas. En primer lugar, si acordamos que los campos más significativos se producen en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la cultura, hay algún otro, y muy brevemente lo resumo, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, se trataría de que los profesionales entendieran el alcance y la importancia de este problema, también en el contexto de la salud pública, ¿no? Es un elemento importante para garantizar estándares de salud pública adecuados para todos los ciudadanos, ¿no? Y al mismo tiempo que reciban la formación correspondiente al respecto. Y además, los sanitarios pueden jugar un papel muy importante para transmitir las características, la naturaleza de este problema, informar a los pacientes. Es decir, esto es algo que se hace en otros países, que realmente es una vía interesante en difundir la naturaleza del problema y sus consecuencias entre los pacientes. Hay un segundo ámbito en el que se puede trabajar, que es el que se refiere al urbanismo y la vivienda. Cómo deben ser las ciudades, los barrios, las viviendas, incluso para intentar combatir este problema de la soledad no deseada. Muchas veces, diríamos, todo nos empuja a lo contrario, ¿no? Ciudades en donde la vivienda está preparada para que cada uno individualmente pueda hacer frente a todas sus necesidades de una manera rápida e inmediata. Los mecanismos de transporte, las conexiones a través de los medios digitales, a través de las redes, etcétera, todo nos invita a quedarnos en casa sin movernos, ¿no? Bueno, pues esta es una cuestión que habría que afrontar sin ninguna duda, ¿no? Y en ese sentido, pues habría que dar vueltas a si las soluciones que estamos instrumentando en la actualidad son las más adecuadas o cuáles podrían ser las alternativas. Las fórmulas de cohousing, incluso el tratamiento de los mayores en residencias, insisto, no debemos centrarnos solo en los mayores, pero ahí hay un campo de estudio muy importante. Vías de compartir viviendas que se están planteando en la sociedad son alternativas interesantes a esa perspectiva tan individual y tan centrada en el individuo. Un tercer elemento sería todo lo que se refiere al ocio y el disfrute del tiempo libre, y en ese sentido las vías posibles para estudiar y para implementar en su caso pues son todas aquellas que tengan que ver con el fomento del envejecimiento activo, incluyendo desde luego también los componentes de acceso a las redes y a Internet, ¿no? Pero también la participación en grupos sociales, colectivos, artísticos, de los distintos colectivos y quizá en este caso especialmente de los mayores, ¿no? En definitiva, aquí de lo que se trata es abrir vías de conexión. Ese es el término que se emplea en Estados Unidos para hablar de la estrategia contra la soledad no deseada, cómo garantizar, cómo facilitar la conexión. Pues se trata de garantizar el sentido de pertenencia en el grupo y de conexión con otros a través de estos medios que comentaba. Y por último, en este capítulo, los aspectos más de carácter social, es la necesidad de incrementar la densidad del capital social. Y aquí me refiero, por un lado, al papel de los centros donde realizan sus actividades las personas, entre ellos, por ejemplo, que se comentaba de la residencia de los centros de día para los mayores, revisar si realmente cumplen su cometido y cuáles son las razones que explican una contestación a este tipo de instrumento por parte de una parte del colectivo. Revisar la conexión de
revisar el funcionamiento y el alcance de las reuniones, diríamos, no estrictamente formales, pero que tienen mucho que ver con la vida que tienen los ciudadanos, ¿no? Me refiero a las reuniones de comunidades de vecinos, reuniones también de trabajadores, reuniones de los padres en los colegios, ¿no? La experiencia nos dice que hay países en donde esto está mucho más desarrollado, se invita mucho más a participar a los padres de los niños en el funcionamiento de los colegios, incluso en la marcha, en la mejora y en las críticas que se puedan hacer, ¿no? O en la administración, incluso también cabe pensar en posibilidades de incrementar manifestaciones de participación mayor en el ámbito político, ¿no? Como el ejemplo de los presupuestos participativos. Ya terminando, para intentar ajustarme al tiempo, un par de cuestiones más a las que quería hacer referencia. Por un lado, hagamos lo que hagamos es fundamental. Por un lado, conocer bien los problemas y, por lo tanto, las encuestas que han dado origen a algunos de los trabajos que se han presentado deben mantenerse y además hay que garantizar que se hagan periódicamente. El valor de las encuestas es saber hacer un seguimiento en profundidad de qué es lo que está pasando y hasta qué punto, si nosotros introducimos instrumentos para corregir los efectos negativos de la sociedad no deseada, están cumpliendo su objetivo o no lo están cumpliendo. A mí me parece fundamental el que tengamos esta perspectiva de periodicidad, de garantía de continuidad y también garantía de independencia por aquellos que se encargan de hacer las evaluaciones o la monitorización de este tipo de actividades. Esto me parece muy importante y también me parece muy importante el desarrollar programas de formación o programas de comunicación para que la gente entienda de qué estamos hablando. Hay cada vez más sensibilidad, pero sin embargo queda mucho trecho por llegar, ¿no? La mayoría de los ciudadanos todavía no saben que este es un problema serio que debería dar lugar a un cierto tipo de derechos objetivos, pero sobre todo esto hay que trabajar, ¿no? Y casi para terminar, si somos capaces de definir el objetivo, los colectivos afectados, la distribución de competencias entre aquellos encargados de hacer frente a los problemas y de plantear estrategias concretas, pues habrá que pensar también en las vías de determinación normativa, hasta dónde habría que llegar, y también en las vías de financiación. De manera que los recursos son muy importantes y no están, diríamos, no, son más bien escasos, decimos los economistas siempre, ¿no? Realmente hay que pensar en distribución de recursos presupuestarios y normalmente o eso se consigue si funcionan, suponiendo que funcionen bien las cosas, que es mucho suponer, ¿no? Pues eso se consigue bien aumentando los ingresos, bien endeudándose la administración que corresponda, o bien sustituyendo unos gastos por otros. Bueno, la propuesta más sensata yo creo que también es, por supuesto, garantizar la eficiencia del gasto y ver qué se está haciendo en los distintos capítulos y ver cuáles deben ser las prioridades y, desde luego, buscar vías para obtener los recursos fundamentales. Y termino solamente señalando algo que ha comentado anteriormente Matilde y que me gustaría reforzar, que es la idea de que se trata de un problema global y transversal, ¿no? Y las políticas diseñadas para combatirlo también deben ser globales y transversales, ¿no? Aquí recogía en el documento que antes mencionaba una expresión que a mi juicio lo relata muy bien del informe del cirujano general antes mencionado, el informe estadounidense, ¿no? Dice, estamos llamados a construir, después de decir que hay un problema serio, ¿no? Ellos han encontrado un problema muy serio y muy extendido en la sociedad americana. Dice, estamos llamados a construir un movimiento para reparar el tejido social de nuestra nación. Será necesario que todos nosotros, personas y familias, escuelas y lugares de trabajo, sistemas sanitarios y de salud pública, empresas tecnológicas, gobiernos, organizaciones religiosas y comunidades, trabajemos juntos para desestigmatizar la soledad y cambiar nuestra respuesta cultural y política ante la misma. Será necesario replantear las estructuras, las políticas y los programas que dan forma a una comunidad para apoyar el mejor desarrollo
de relaciones saludables entre las personas. Creo que define muy bien la importancia de esta tarea global transversal que exige colaboración y cooperación desde distintos ámbitos. Y nada más, muchas gracias, repito, por la invitación al observatorio y mejores deseos para que se consigan algunos de esos objetivos a los que hacían referencia en el momento. Pues muchísimas gracias, Jesús, por esa exposición, esa visión que nos has compartido, que nos va a ayudar muchísimo para sentar las bases de nuestra mesa redonda, que vamos a entrar en nuestro segundo bloque ahora. Me quedo especialmente con el concepto de aumentar la densidad del capital social para profundizar en la calidad de las oportunidades cotidianas, ¿no? de socialización, como reuniones de vecino y de trabajo. Y eso, con el conjunto de conocimiento y de elementos que nos has desdibujado aquí, es como muy interesante y nos permite aquí entrar un poco más en unos abordajes que hemos planteado desde tres perspectivas distintas. Y se trata ahora de basarnos en la experiencia y el conocimiento de tres personas expertas que nos van a poder compartir estas perspectivas. Voy a pedir a nuestros tres ponentes si se pueden como encender las cámaras y juntarme en esta mesa redonda. Juan Col, Gonzalo Muzquiz y Joan Ramón Riera, por favor, si nos podéis como... Hola, buenos días. ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Perfectamente, Joan. Sí. Sí, Buenos ¿me veis? días. Hola. Buenos días. Muy Soy Juan buenos Coll. días. Perfecto. Estamos esperando que todos se puedan aparecer en pantalla. Entonces, vamos a empezar con Juan. Juan, actualmente eres responsable de innovación médica y nuevas tecnologías en el sector sanitario de Barbastro. Creo también que eres vicepresidente de estrategia de la Sociedad Española de Informática de la Salud. Y bueno, pues has sido como antiguo director de transformación digital de Sanidad de Aragón y destacamos obviamente tu trabajo como impulsor de telemedicina para mejorar la atención sanitaria en ámbitos marcados por la despoblación, ¿no? Nos estabas un poco contando de tu territorio y de este trabajo que estáis realizando ahí, que nos parece muy, muy interesante. Aquí contigo nos gustaría empezar por la perspectiva sanitaria, lo ha resaltado Jesús en su ponencia. Estamos viendo obviamente que la soledad no deseada se ha reconocido como un problema de salud, tanto mental como físico, muy relevante. Estamos viendo también que se están desarrollando marcos a nivel europeo en particular. Por ejemplo, la soledad no deseada está señalada en la estrategia de salud mental y bueno, pues seguramente lo habéis visto. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado una nueva comisión para la conexión social, entonces los vínculos aquí están claramente establecidos. En el caso de España, Juan, ¿cuál es la situación del sector sanitario y finalmente cómo encara un poco el personal sanitario en coordinación con los servicios sociales la atención a las afecciones como la soledad no deseada, que obviamente pueden llegar, como estábamos comentando en nuestra charla preparativa, a cronificarse e incluso desembocar en otras patologías potencialmente terminales? Buenos días a todos. Gracias. Gracias en primer lugar por darme la posibilidad de reflexionar, ¿no? En relación a este problema. Y a título general, pues porque si generamos debate, empezamos la construcción, ¿no? Y empezamos a afrontar el reto y a construir soluciones. Me preguntabas por cómo se encuentra el sector sanitario en España en este momento. No es muy diferente a cómo se encuentra en el primer mundo. Lo cierto es que el sistema sanitario viene aún de tratar la enfermedad aguda. Tenemos que tener en cuenta que en las últimas décadas se ha producido un incremento de la esperanza de vida media de los ciudadanos y ha cambiado la patología. Ha aparecido las patologías crónicas y se han profundizado en problemas como el de la soledad no deseada.
Tenemos que afrontar este problema y tenemos que cambiar, tenemos que dejar de dirigir nuestras inversiones hacia lo que sería la patología aguda y prepararnos para estas patologías crónicas. Las patologías crónicas nos han puesto nuevos retos y estos retos son fundamentalmente, yo los centraría en el seguimiento y en la monitorización de los problemas que conducen a las enfermedades claves, crónicas, perdón. Para esto, yo quería poner sobre la mesa tres elementos claves que hay que tener en cuenta. Por un lado, el elemento que tenemos es el desarrollo tecnológico que se ha producido durante el siglo pasado. En consecuencia, hemos obtenido unos dispositivos médicos que están diseñados para que los utilice el usuario final y están certificados por las sociedades científicas. Por otro lado, el ciudadano de este siglo tiene un nivel sociocultural que hace posible la utilización de estos dispositivos directamente. No hace falta ir a la universidad para tomar una tensión. Recordamos que antes el tomar una tensión arterial era competencia de enfermería. Hoy en día cualquier persona con la tecnología que tenemos es capaz de obtener esa tensión. La monitorización de las constantes es fundamental para poder prevenir y para poder seguir estas enfermedades. Y la desprofesionalización de algunas de las tareas sanitarias son fundamentales para poder sostener el sistema sanitario y afrontar y dar una respuesta. Pero ahí donde no llega el ciudadano porque sabemos que, pues bueno, estamos afectados por la brecha digital, una parte de la sociedad, y por otro lado porque hay ciudadanos que tienen precisamente como consecuencia de la enfermedad un deterioro de su capacidad cognitiva, ahí donde no llega el ciudadano es donde tiene que llegar la sociedad. Y aquí es importantísimo la coordinación entre el sector sanitario y el sector social. Estamos avanzando hacia cuidados integrados sociales y sanitarios, que en el tema que estamos tratando hoy tienen especial relevancia porque nos van a permitir socializar. Otro elemento clave es la llegada del gran aliado. El gran aliado, las tecnologías de la información y de la comunicación. Las tecnologías, estas nuevas tecnologías nos van a permitir avanzar a nuevos modelos. El modelo que tenemos hoy al alcance de nuestra mano es un modelo de atención personalizada digital, predictiva y solidaria. Este sería como lo podríamos denominar. Y hablamos de medicina predictiva en cuanto que a través de estos dispositivos que disponemos en el mercado y el Internet de las cosas, podemos obtener en la historia clínica información continua del estado de los pacientes o de los ciudadanos, de tal forma que con esta información unida dentro de un espacio de datos sanitarios al resto de la información que tenemos médica del paciente, podemos dar una respuesta personalizada, predictiva, si incorporamos información del contexto, del ecosistema donde vive el paciente mediante herramientas de inteligencia artificial. He dicho también, he nombrado la palabra solidaria porque la colaboración del sector social con el sector social muchas veces es no profesionalizada, es a través del tercer sector, y la solidaridad es necesaria para poder establecer estos sistemas. Y también digo solidaria y remarco solidaria porque para que la inteligencia artificial tenga unos sistemas de ayuda a la decisión que aporten valor, debe contar
con la información de todos. Egoístamente nos interesa dejar nuestros datos para que contemplen nuestra casuística particular, pero al mismo tiempo estamos contribuyendo a unos sistemas de ayuda a la decisión para ayudar a toda la sociedad. Bueno, yo creo que lo más relevante en este momento es decir, estamos en un periodo de cambio y tenemos unos elementos que nos van a poder determinar nuevos modelos asistenciales que puedan afrontar de una forma efectiva y eficiente problemas como el de las patologías crónicas y la soledad no deseada. Pues muchísimas gracias, Juan, por ese primer paso dado en la coordinación entre ambos ámbitos, por decirlo de alguna manera. Vamos a ahondar un poco más en esto, pero antes me gustaría preguntar a Joan Ramón Riera, que es nuestro comisionado de vivienda y vocal del Instituto Municipal de Urbanismo y del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Darnos un primero panorama un poco sobre este segundo abordaje que queríamos compartir en nuestra mesa de ronda sobre la perspectiva del urbanismo. Obviamente estamos definiendo o percibiendo, ¿no?, la soledad no deseada como el resultado de una percepción insatisfactoria, de las propias relaciones interpersonales, ¿no? La conexión social y la creación de vínculo significativo es una de las soluciones evidentes, y ahí sentimos que el desarrollo urbano, el urbanismo, tiene un papel absolutamente clave que jugar, y hablaremos más adelante también de lo que está haciendo como Barcelona en este sentido. Y vemos desde hace unos años que Barcelona está en una situación un poco puntera en materia de respuesta a la soledad no deseada. Entonces, lo que nos gustaría entender un poco es de qué manera pueden, como las estrategias de urbanismo, de ordenación del territorio, poder como ser utilizadas como herramientas efectivas para prevenir finalmente y mitigar la soledad no deseada, ¿no? ¿Cómo podemos potenciar esta relación entre ambos ámbitos para promover más interacción social y más bienestar comunitario? Pues mira, yo muy rápido, en primer lugar, permíteme hacer un agradecimiento sincero a todos los amigos y compañeros del Observatorio contra la Soledad, especialmente a doña Matilde, que le agradezco la invitación. Y también querría empezar con una pequeña reivindicación, y es que es muy importante, y lo leí, precisamente está incluido en el nuevo pacto de gobierno del Estado, el desarrollo de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Soledad. Es un documento que yo espero y deseo desde el mundo local, desde el mundo municipal, que llegue durante este próximo mandato que acabamos de empezar en España. Lo digo porque uno va viendo dos cosas. En primer lugar, que el mundo local tiene un papel muy relevante en la lucha contra la soledad, y por otro lado vemos pues que, claro, no todos los diagnósticos son compartidos, de forma que te encuentras que una diputación hace su plan de acciones, otro municipio hace su plan de acciones, y no siempre convergimos, y no siempre estamos compartiendo la misma diagnosis, y seguramente tampoco la misma realidad, ¿eh? Pero sí que creo que es relevante que este país pues tenga un horizonte ya fijado como objetivo de país de la lucha contra la soledad. Dicho esto, sí que quería comentar tres ideas, o cuatro, si me permitís. En primer lugar, nosotros desde Barcelona, la soledad o la lucha contra la soledad no es una política de desarrollo del estado del bienestar, es una política de desarrollo de derechos civiles. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que es una política de desarrollo de nuestra libertad, de cómo ejercemos
nuestra libertad. ¿De qué sirve ser libre si estamos solos? ¿No? Los derechos civiles se ejercen en la medida que participas más o menos intensamente de la sociedad, de la comunidad que te rodea, ¿no? De forma que es en esta línea de profundización de los derechos civiles, de la libertad, de la movilidad, que nosotros nos estamos planteando. Luego sí que pueden venir cuestiones de confort, digamos, ¿no? O de calidad de vida, pero sí que a partir del germen de que la lucha contra la soledad es una lucha de profundización de derechos, ¿no? Y de libre ejercicio de derechos, porque los derechos se ejercen versus la comunidad o en relación a la comunidad. En el momento de desarrollar en Barcelona la estrategia contra la soledad, empezamos en 2019 y presentamos la estrategia en 2020, y aquí desarrollamos un pequeño esquema que luego vía chat ya compartiré el documento, un pequeño esquema que, por decirlo de un modo, es el círculo vicioso de la soledad. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, dibujamos un círculo donde soledad está arriba del todo. La soledad nos lleva a situaciones de inseguridad, la inseguridad nos lleva a la desconfianza nos lleva al pesimismo, el pesimismo a la falta de relaciones y la falta de relaciones nuevamente a la soledad, ¿vale? ¿Y cómo podemos romper este círculo vicioso? ¿De qué manera podemos romper esta cadena de sucesos que nos llevan pues, a situaciones pues, de falta de relación, de soledad no deseada, de pesimismo, hasta de patologías las que sean, ¿eh? Yo soy economista, no soy médico, pero no me pondré la bata blanca, ni mucho menos, disculpad. Pero sí que es evidente que vamos, o sea, que tenemos un planteamiento, un círculo que nos aboca a situaciones difíciles o por lo menos de riesgo. ¿Cómo podemos atacar esto desde el mundo local y como decía el moderador, desde el urbanismo? Pues, por ejemplo, pues creando un espacio público, y lo digo con un juego de palabras, un espacio público que sea más público. Un espacio público que no solo sea funcional en el sentido de facilitar la movilidad obligada de casa al trabajo, del trabajo a casa, ¿vale? Por ejemplo, y puedo poner ejemplos bastantes, desde el desarrollo de nuevas áreas infantiles para niños, al desarrollo de nuevas áreas de estada y juego para personas, bueno, para jóvenes, esto que lo llaman ahora la calistenia, ¿no? Esta gimnasia, hasta zonas de gimnasia para mayores, hasta zonas de espacios para perros, porque y no pongo los perros de protagonistas, pongo los amos de los perros de protagonistas, porque mientras estás en la área de juegos de perros, estás socializando con los vecinos y las vecinas. Es decir, podemos poner el espacio público no solo al servicio de la economía, como estamos todos acostumbrados a vivir en nuestras ciudades, ¿no? Al servicio del comercio, al servicio de la interacción humana para una finalidad, sino al servicio de el uso-disfrute, ¿no? De lo que en catalán llamamos el gaudi, el disfrute del espacio público por el mero hecho de estar, de disfrutar, ¿no? Esto exige, bueno, por un lado, calidad del espacio público, pero por otro lado exige diseño, exige un diseño con parámetros de seguridad y sobre todo exige también, me atrevería a decir, confianza, márgenes de confianza de la ciudadanía para el uso de ese espacio. Y cuando digo, ¿a qué me refiero cuando digo ganarnos la confianza? Pues en buena parte para empezar a deshacer este círculo vicioso podemos empezar atacando la baza de la desconfianza y atacando la baza de la seguridad, de la inseguridad, perdón. Es decir,
si partimos de la base de que la soledad es un desarrollo de derechos civiles y es la profundización de los derechos civiles, para poder ejercer los derechos civiles necesitamos garantizar unos estándares de seguridad. La gente se tiene que sentir segura ejerciendo su libertad, ¿vale? Y también en el espacio público, ¿vale? Si atacamos por aquí, creando márgenes de seguridad, digamos, donde cuando tú vas con el crío a jugar abajo en el parque, pues el parque está limpio, el parque está aseado, el parque está en condiciones, hay otros niños jugando, no hay, digamos, una pelea entre vecinos. O sea, si tenemos unos estándares de convivencia en el espacio público, podremos generar confianza, podremos generar bastante confianza. Y esto nos tiene que permitir, digamos, generar comunidad, generar relación, y es la base, digamos, para, yo creo, en resumidas cuentas, para crear ciudad. Porque la ciudad es eso, la ciudad es la comunidad de personas con derechos de ciudadanía. La ciudad no es la piedra, la ciudad no es el parque. El parque es la urbe, el urbanismo es la arquitectura y el espacio. Y el espacio. La ciudad en sí misma es la comunidad de personas. ¿Vale? Y yo, si quieres, lo dejo aquí o sigo, porque me podría alargar bastante más. Pero la idea es esta, es decir, desde el urbanismo se puede hacer mucho para el desarrollo de derechos y atacando desde la inseguridad, el diseño y a partir de ahí crear confianzas. Muchas gracias, Joan. Muy enriquecedor, se siente la pasión y vamos a seguir contigo más adelante, pero antes quería presentar nuestro tercer ponente de la mesa. Tuvimos el punto de vista de un médico, de un economista y ahora un abogado que viene a sumarse a este debate. Gonzalo Muzquiz, tú eres el director técnico del Grupo de Trabajo sobre Protección Integral de las Personas Mayores y secretario técnico de Unión Profesional. Unión Profesional, para aquellos que no lo saben, es la asociación que aúna a las profesiones colegiadas en España, abarcando muchos sectores ahí, jurídico, económico, sanitario, social, científico y más. Y un ámbito plenamente transversal claramente es precisamente el de las profesiones, ¿no? Y yo creo que en este sentido tú nos podrías como aportar una visión mediante la experiencia que tenéis del entorno de trabajo y del abordaje que se puede hacer acerca de la soledad no deseada, ¿no? Lo que nos gustaría empezar a entender es un poco los elementos diferenciadores, ¿no?, que poseen las profesiones para detectar la soledad no deseada. El ámbito del trabajo es un ámbito que ocupa un gran espacio en nuestras vidas y no es que la soledad no deseada se deja de ser o deja de existir cuando entramos en ello. Entonces, bueno, quisiéramos un poco entender cómo pueden contribuir las profesionales o los profesionales a favorecer la disminución de la soledad no deseada en el entorno laboral o a través de ello para detectarla. Bueno, pues muchas gracias a Matilde, la presidenta, a ti, Román, que sois unos grandes organizadores, y creo que esta sesión está muy bien enfocada porque han tocado, ha barrido una serie de ámbitos muy relevantes para lo que nos ocupa. Bien, intentando también ser breve, ya lo ha dicho Jesús, la detección, ¿no? Este es el problema, digamos, o el elemento clave, ¿no? En el entorno laboral, bueno, pues en el entorno laboral es un espacio peculiar o específico en el que también ocurre, pero bueno, es lo que hay que tratar, ¿no? Es decir, en los diferentes entornos. Yo, si me permitís, voy a comentar un poco qué es esta organización que yo llevo la dirección o secretario, que es Unión Profesional. Unión Profesional es la reunión asociativa de 34 consejos de colegios profesionales y colegios de ámbito nacional. Tiene 1.200 colegios territoriales, es decir, Colegio de Abogados de Barcelona, colegios de médicos de Huelva, ¿no? Tiene una base aproximada de 1,5 millones de profesionales
y potencialmente 2 millones. Es decir, hay corporaciones colegiales que no están en nuestra organización, pero si lo sumamos, es decir, estamos hablando de un ámbito, ¿no? De un campo a contemplar, 2 millones, diría yo. Bien, estas organizaciones tienen una naturaleza público-privada, eso nos lleva a una conexión con el tema que nos ocupa, ¿no? Que es desde las políticas públicas, ¿no? Y también tiene una vertiente privada, bueno, pues para otra serie de cosas, ¿no? Siempre soportadas en interés general. Los colegios profesionales se crean por ley, es decir, es un acto del legislativo, sea autonómico o sea estatal. Por tanto, en unión profesional con esa variedad que tenemos de pues, prácticamente todos los sectores, pues sanitario, jurídico, económico, social, enseñanza, arquitectura, ingeniería, ciencias, etcétera, tenemos una visión multidisciplinar, o por lo menos esta es la vocación, ¿no? Entonces, aquí tenemos camino de 2 millones, o sea, un colectivo importante, estamos hablando del 4,5 aproximadamente de la población española, y todo lo que se ramifica en torno a estas personas que están teniendo una relación variopinta, pero muchas son de tipo asistencial. Es decir, los médicos atienden a las personas, así como otros sanitarios, con una relación directa, los abogados, incluso los arquitectos con alguna cuestión, y los ingenieros, que a lo mejor es menos típico, sin embargo también están haciendo cosas, sea en urbanismo, en industria, cualquier cuestión para las personas, y eso puede repercutir, como nos decía Joan, pues en urbanismo, en fin, en la salud de las personas. Bien, entonces, con este contacto directo que muchas de las profesiones tienen, pueden detectarlo. Bien, esta actividad está impregnada de valores profesionales como un plus de exigencia, como un plus de actitud ante el servicio, ¿no? Bueno, aparece la idea de la vocación servicio, y dentro de la vocación servicio está el pensar en los otros, ¿no? Hemos repasado varias veces una frase que se puede decir así o de otras maneras, que es el pensar en el otro. Quizá, por lo que habéis hablado y vamos sabiendo, el problema que es una sociedad depende de dónde nos coloquemos, porque hay muchos ámbitos sociales, lugares, etcétera, pero bueno, en general se puede decir que esa individualidad que también se apuntaba tendría una contrapartida, ¿no? Que sería el pensar en el otro. Pensar en el otro nos supone que no estemos pasando por al lado de esa persona, de esa señora mayor o no mayor, o ese niño o ese chico, sin atender quién es, qué le pasa, ¿no? Tampoco nos vamos a meter en sus problemas, ¿no? Pero, bien, lanzo ese concepto que no es que sea muy un descubrimiento, pero bueno, sí recalcarlo, pensar en el otro. Por otro lado, bueno, como decía, se representa, bueno, tenemos una relación con tantas profesiones, ¿no? Y el denominador común de todas estas profesiones es servir, atender a los demás en la forma que sea, ¿no? Advertir casos de soledad cuando se presentan, pues ese sería uno de los aspectos que aquí tendríamos que contemplar en el dossier, en el observatorio que nos ocupa, ¿no? Entonces, la misión y la sensibilidad que tienen que tener las profesiones camina por aquí. Quizá esos consejos, esa orientación, cuando llega un paciente, un cliente, una persona a un profesional, esos consejos directos o orientaciones que se pueden dar son elementos en donde podía situarse esa detección, esa sensibilidad que se puede tener con el problema de la soledad. Y bueno, pues vamos a ver cómo, después de, bueno, yendo rápido, claro, después de una descripción así un poco singular de este sector, vamos a ver cuál es su misión realmente aplicada en este asunto, ¿no? Bueno, hablaríamos de psicología social, hablaríamos de muchas cosas, pero la cuestión es que la aportación de las profesiones, o sea, de cada profesional, cada uno en su ámbito, puede suponer un criterio profesional que pueda ser elevado a los poderes públicos para esas políticas públicas que nos ocupan. Es decir, una ley, un dossier, una norma en el ámbito cualquiera, local o el que fuere, ¿no?
si se tiene en cuenta los profesionales a la hora de lanzar las medidas públicas, ello puede contribuir a un conocimiento más profundo de lo que está ocurriendo y, por tanto, orientar bien esas políticas públicas y, sobre todo, las acciones. Las profesiones, bueno, estamos hablando entre profesionales, pero me permito insistir que deben de conocer el problema, deben de estudiarlo, pero deben de hacer aplicaciones directas para solventarlo. Estamos viendo en muchos ámbitos que se estudian problemáticas sociales o de cualquier tipo, pero la pregunta siempre es, ¿se lleva a cabo acciones o actuaciones orientadas a solventarlo o realmente no se quedan más que en un plano pues más teórico, más de investigación o de análisis? Bueno, pues esta es quizá la característica de un médico, un director de una entidad pública que lleva urbanismo, en fin, de todas las personas que están alrededor, que son profesionales, ¿no? Y bueno, pues también diría, también brevemente, que ¿cómo se haría, no? Bueno, como sabéis, las profesiones colegiadas tienen un código deontológico, es decir, obligado cumplimiento, una serie de pautas, algunas son de carácter más pedagógico, formativo, más que una falta y una sanción, ¿no? O sea, una conducta no deseada y que eso conlleve un régimen disciplinario, pero también hay un aspecto, o puede incorporarse, y de hecho creo que ya se incorporan, códigos de conducta que van más allá, más a la profundidad que no al solo el aspecto código deontológico, que es lo que les caracteriza, ¿no? Sino códigos de conducta o pautas para que los profesionales, hay un dicho que es darle al cliente o al paciente lo que te está requiriendo, pero también lo que necesita. Entonces, la función esa de detectar qué necesita en una consulta de abogado, de médico, de arquitecto, de fisioterapeuta, en fin, de lo que fuere, ¿no? Esta persona a veces muestra sus carencias o sus condiciones en cuanto a lo que nos ocupa hoy, que es la soledad. Entonces, esa persona, ese profesional podía articular una especie de protocolo o pauta de actuación que, aparte de detectarla, es decir, está sobre ello, sobre esta cuestión que se puede detectar, incorporar una actuación, no quizá de él mismo, sino decirle, pues vete a un psicólogo, vete a un psiquiatra, vete a tal o lo compañía. Bien, una de las cosas que también ocurre en el ámbito del ejercicio profesional es la relación, claro, la relación con las personas, con los clientes pacientes. Ahí incorporaríamos una cuestión que es hablar. Las personas necesitan hablar. Y esto es un elemento que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Esa orientación en esos escenarios, el manejo de las emociones que ya se ha comentado. Bien, pero a mí lo que me preocupa, y voy a hacer este apunte, es que cuando una persona que tiene un sentimiento profundo de soledad, o sea, una problemática, ¿no? No deseada, por supuesto, y da el paso de consultarlo, de ir a un especialista, a un médico, o simplemente comentarlo en una farmacia a un médico o a un abogado o a un arquitecto o a quien fueren, es decir, da el paso de ponerlo en conocimiento. Sin embargo, y esto no lo sé en qué proporción se da, pero creo que sí, hay gente que por pudor o porque no sabe cómo procesarlo, no lo dice y no sale de su propio hoyo, ¿no? Eso que se suele decir, salir del hoyo. Bueno, pues no sé cuánto es esto, pero a mí me preocupa mucho porque el que tiene resortes, pues ya tiene posibilidades. Otra cosa es que lo logre y tal, ¿no? Bueno, si hablamos de lo rural y la mujer a veces, y bueno, y luego también mencionaría, creo que algo se ha dicho, la intergeneracionalidad, ¿no? Es decir, los jóvenes apoyando a mayores y viceversa, y eso crea un clima y tal, ¿no? Entonces, bueno, son meros apuntes, ¿no? Y todo esto hay que fomentarlo, ¿no? Como decía, salir más allá del encargo, más allá de la práctica profesional en sí, ¿no? Entonces, bueno, pues en cuanto a las medidas públicas, pues, bueno, esto quizás es un poco para Joan, ¿no? La ley de la vivienda, ¿no? Es decir, ha mencionado las personas vulnerables a efectos de desahucios y otras problemáticas, no cita a mayores, desde el grupo en el que estamos nos preocupa un poco que no se haya
citado explícitamente a los mayores y, bueno, pues eso es lo que, bueno, habría que profundizar en ello, ¿no? Es decir, bueno, son 4 comentarios así un poco rápidos, ¿no? Pero permitidme que haga un apunte. Como en tantas cosas, confluye todo esto en la educación. Es decir, las personas en su fase de educación temprana, por cierto, normalmente, pueden tener una incorporación de actitudes en la vida, de líneas de manifestarse o comportarse en la vida, comportamiento, para que este problema muy singular y otros sean atajados. Y un apunte muy breve sobre nuestro modelo de protección integral de las personas mayores. No nos referimos a lo que puede hacer los servicios públicos de bienestar o de cuando hay una discapacidad, etcétera. Nos referimos a esas situaciones en las que no hay un problema específico protegible por el poder público, sino que eres mayor y resulta pues que o no puedes o no quieres hacer ciertas cosas. Entonces aparecen unas necesidades que hemos detectado en 5 casos que hemos plasmado por una experiencia específica y práctica, hemos cruzado, pero bueno, aparecen una serie de situaciones, todos conocéis, pero bueno, le hemos dado esa forma para ver que existen esos vacíos, curiosamente cuando todo está tan adelantado, pero sin embargo hay vacíos reales, actuales y por cierto numerosos. Entonces, nuestro modelo es una visión multidisciplinar, un especialista, sea de la profesión que sea, algunas profesiones más características o más favorables su manera de proceder o de actuar, pero cualquier profesión con una especialización adecuada a precisamente la profesión que sea, pues que contemple otras, y no para que haga de muchas profesiones, no, es para que detecte los problemas y los envíe a un geriatra, a un arquitecto, a un abogado, a un notario o donde fuere, ¿no? Bueno, este es un poco una pincelada. Y bueno, pues no sigo porque creo que he consumido incluso casi los 15 minutos, 14. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Efectivamente, entonces, por haber empezado tarde, perdón, esta reunión por problemas técnicos, vamos a tener que alargarla un poquito, pero no podemos tampoco abusar del tiempo de los técnicos que nos apoyan para el desarrollo de este webinario. Entonces, nos vamos a quedar 12 o 15 minutos más y vamos a aprovechar de estos 15 minutos para sacar todo el provecho del conocimiento y de las experiencias de nuestros ponentes. Entonces, os propongo que os hagáis como... Os voy a hacer unas preguntas y respuestas cortas para que podamos sacar un poco todos los elementos que queríamos hacer en este sentido. Muchas gracias, Gonzalo. Entendemos efectivamente que los profesionales están en una situación privilegiada para poder detectar esta situación. Muy brevemente, pero verdaderamente muy brevemente, ¿tú crees que en términos de formación, tú hablabas de educación temprana, obviamente es un elemento muy importante? ¿Tú crees que los profesionales están preparados o tienen la formación suficiente para poder como apoyar ahí en este sentido y responder a las situaciones de soledad una vez que estén detectadas? ¿O ahí tú ves carencias o cosas que se deberían de hacer? Te agradezco una respuesta corta. Bueno, la atención de la soledad, como otros problemas, es una cuestión de actitud más que de formación. Es decir, voy a usted a formarle en soledad, hombre, siempre viene bien, en soledad, perdón, siempre viene bien, pero sobre todo es una cuestión de actitud, porque es muy sensible, es muy personal, en fin, por lo menos desde la cierta visión. Entonces, sí que creo que las profesiones pueden estar, porque las profesiones lo que se les inculca, aparte de vocación, luego hay más vocación o menos vocación, es la motivación para el servicio y la excelencia en su actuar. Desde ese punto de vista, cualquier situación humana pues debe ser contemplada. No nos quedemos en, me han pedido que bueno, no quiero meterme en el campo de Juan Col, ¿no? Es decir, me han pedido que me duele el pie o lo que sea y quiero una receta. No, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Bueno, quiero decir que va un poco por ahí. Lo que pasa es que eso, claro, no está arreglado, eso no es fácil, ¿no? Pero esa atención de 2 millones de profesionales asistenciales, más de 1 millón o 1,5 millones, claro, es un campo tremendo, ¿no? Bueno, pues eso es un poco, creo que sí, la respuesta es creo que sí, pero hay que articularlo. Vale, pues justo estabas apuntando ahí al campo, al ámbito de Juan, y nos gustaría saber un poco, Juan,
¿Cuáles serían los pasos finalmente para que se den respuestas integradas y coordinadas entre el sistema sanitario y los servicios sociales? Porque aquí estamos viendo y ya hemos percibido en tu primera respuesta que está pasando algo muy clave aquí, pero danos un poco más de elementos para entender cómo esta coordinación se puede llevar a cabo y cómo se manifiesta, o sea, de manera muy concreta en el territorio en el cual tú estás trabajando. Bueno, la regulación es absolutamente necesaria para abordarlo. Me decía el compañero panelista que necesitamos una estrategia y esto es vital, y luego necesitamos también una normativa. ¿Una normativa para qué? Pues para que tengamos definido bien el problema y para que podamos identificar qué servicios tenemos que poner sobre la mesa para afrontar ese problema. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que incluir dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, pues aquellos servicios que van a ponerse van a ser necesarios para afrontar. No solamente hay que incluirlos en cartera, que ya está bien, porque define cuáles son los servicios y se homogeneiza la respuesta, ¿no? Garantizamos poca variabilidad en la respuesta y que exista respuesta, que ya es bastante, sino que también tenemos que tener unas guías de buenas prácticas. Cuando esto existe, la formación es mucho más sencilla. Y los profesionales pueden actuar de manera directa. Pero el reto también lo tenemos en que estamos trabajando un proceso de innovación. Os decía antes que lo que estamos haciendo en realidad es cambiar de modelo. Y para cambiar de modelo, la gestión del cambio es clave, es muy importante. El cambio de modelo al que vamos es hacia una atención integrada, social y sanitaria, para poder dar una respuesta personalizada. Y fijaros, un tema que es muy importante en relación a lo que comentaba antes de la telemonitorización y del seguimiento de las personas, para que nuestro sistema deje de ser reactivo y pueda ser proactivo, en el sentido que identifique esas necesidades de una forma preventiva, que sepamos cuándo va el paciente a enfrentarse a esa situación para poderlo tratar antes. Esto es a lo que me refería cuando estaba hablando a estos nuevos modelos apoyados en TICs de coordinación que nos tienen que llevar a que podamos prestar una atención personal para cada sujeto, de forma proactiva, para que con esa información que tenemos del seguimiento del paciente podamos identificar cuándo se va a producir una un problema o una reagudización de su problema y podamos trabajar de forma coordinada con los servicios sociales para dar una respuesta. Telegráficamente sería esto. Vale, pues muchísimas gracias, Juan. Joan, me gustaría unir dos puntos que me parecen de interés para que nos los puedas compartir. Sabemos que en 2022 Barcelona ha sido premiada por las autoridades europeas por ser como una ciudad asequible. Y en este sentido nos parece que es importante. Accesible. Asequible no, desgraciadamente. Bueno, el precio sí, eso es verdad. Perdóname. Accesible en este sentido y estos premios nos demuestran un poco que se está trabajando o se está desarrollando un trabajo ejemplar en materia de accesibilidad del entorno público. Tú hablabas en tu intervención anterior de poner el espacio al servicio de la interacción humana. Yo creo que es interesante ahí que nos puedas destacar algunas claves que sean transferibles, ¿no? Finalmente a otros núcleos de población, porque eso es un ejemplo. ¿Y qué buenas prácticas y lecciones podríamos aprender un poco? Vaya por delante que este es un trabajo de años, de muchos años. Empezamos, si no recuerdo mal, en 2016 o 17 con el diagnóstico del Plan de Accesibilidad Universal, un diagnóstico de ciudad tremendamente exhaustivo del espacio público y de los equipamientos de la ciudad. Equipamientos tanto públicos como privados, es decir, también las iglesias se analizó la accesibilidad, o las universidades o los teatros, los públicos y los privados. Y a partir de ese primer diagnóstico
desarrollamos una serie de criterios generales para favorecer la accesibilidad tanto a nivel espacio público como a nivel de equipamientos. Porque, a ver, hay que entender una biblioteca como asimilable o cualquier lugar de pública concurrencia como asimilable a lo público. Y si me permites, esto está en pleno desarrollo, en plena implementación. Desde ya hace algunos años fue premiado el diagnóstico en 2022 y aprovecho y pongo el reto encima de la mesa. El reto que tenemos encima de la mesa ahora mismo, sobre todo, es la accesibilidad en el espacio privado, la accesibilidad en la vivienda. Aquí es de los... somos conscientes que es difícil, somos conscientes que es un trabajo arduo y de años, pero si verdaderamente apostamos por la lucha contra la soledad, la accesibilidad universal es una condición sine qua non. Es decir, tenemos que hacer accesible el espacio público y el espacio privado. ¿Vale? Tenemos que llegar desde a las rehabilitaciones comunitarias para poner rampas en las escaleras de vecinos, bueno, en las entradas de las escaleras de vecinos, a los ascensores en las fincas donde no las hay, hasta, me atrevería a decir, algún proyecto piloto que hemos hecho, la accesibilidad sensorial y comunicativa dentro de la misma vivienda de una persona con una discapacidad sensorial, ¿no? Tenemos que ser capaces de llegar a este grado de penetración de la política pública, y esto verdaderamente nos permitirá una ciudad mucho más convivencial. En materia de vivienda, y si me permites un último ápice, sí que hemos hecho algunas experiencias en las promociones públicas de crear espacios comunitarios en las plantas bajas, espacios vecinales que puedan ser espacios, pues, por ejemplo, en los apartamentos para mayores, un comedor o la lavandería en la cubierta del edificio, o sea, zonas comunales, digamos, de la misma finca. Y en estos, la verdad es que la experiencia está siendo buena. Lo que pasa es que aquí tenemos, vamos detectando algún hándicap, y vamos detectando quién tenemos enfrente que nos quiere frenar la política. En primer lugar, en materia de vivienda, todos sabemos que el metro cuadrado útil es muy caro en Barcelona y en las grandes ciudades de España. Conclusión que se busca siempre optimizar en un proyecto arquitectónico, en una finca de vecinos, el número de metros cúbicos, de metros cuadrados útiles para poder rentabilizar más la promoción. Y esto es un primer problema, porque entonces las zonas comunes quedan siempre pequeñitas, quedan escaleras de vecinos oscuras y no puedes hacer ni la reunión anual de la comunidad en tu portal. Y aquí hay que hacer un pequeño cambio de paradigma y construir estos espacios que están entre medio del espacio privado y el espacio público, ¿vale? Estos espacios intersticiales, hacerlos más vivibles y convivenciales. Y esto yo creo que tiene que ser posible. Y pongo un ejemplo, he puesto un buen ejemplo, y ahora, si me permites, te pongo un contraejemplo, ¿vale? Un buen ejemplo sería esto que he comentado de instalar un comedor comunitario en apartamentos para mayores. Un contraejemplo que también hemos vivido en Barcelona, en una cooperativa de vivienda, pues que dispone de espacio vecinal. Han decidido la cooperativa abrir hacer una biblioteca en la planta baja de la finca. Claro, nosotros lo pensamos en su inicio de que los espacios comunitarios tienen que servir para trasladar actividad que la hacías en el espacio privado, ponerla en el espacio comunitario y compartirla, esta actividad. No para hacer actividad pública y llevarla al privado. ¿Me entiendes? O sea, en un barrio donde casi todos los barrios de Barcelona ya tienen su biblioteca. Esto no está pensado para hacer bibliotecas, no está pensado para hacer servicios, está pensado para compartir. No está pensado para hacer un comedor para comer,
está pensado para hacer un comedor para comer con alguien. ¿Veis el matiz? ¿Veis el matiz? O sea, para ir a la biblioteca, ya tengo la biblioteca del barrio donde puedo socializar con todo el barrio. No necesito una biblioteca en mi escalera de vecinos. Pero en cambio, en mi escalera de vecinos sí que puedo tener 4 sofás para socializar con el vecino de abajo, para descubrir, y lo digo así, para descubrir que no es un psicópata, porque a veces acabamos pensando que nuestros vecinos son desconocidos y que a cual peor. Y no es verdad. Haces el análisis sociológico y hay el 90% de posibilidades de que tu vecino de arriba o de abajo sea socialmente como tú. A nivel de renta, a nivel de estrato social, a nivel cultural. La probabilidad de que tu vecino sea como tú es elevadísima, con lo cual se pueden crear redes vecinales de apoyo mutuo de una forma sencilla si somos capaces de crear confianza. Oye, y muchísimas gracias, pero yo de verdad que os tengo que dejar porque tengo que coger el coche que me esperan en una reunión. Muchas gracias, Juan, por haber además añadido esa vertiente que es un poco al hilo de lo que comentaba Gonzalo. Muchísimas gracias por haber participado en ello y es muy interesante estos 2 ejemplos que nos has puesto. Cerrando aquí con Juan y con Gonzalo, aquí hay 2 elementos que me gustaría resaltar en los pocos minutos que nos quedan. Juan, has podido participar en la introducción de una metodología innovadora, ¿no? A través de la telemedicina en el servicio sanitario de Aragón. Y es verdad que estamos viendo aquí, en lo que tiene que ver con respecto a la soledad no deseada, unos ejemplos, unos elementos, unas herramientas, ¿no? Que podríamos describir como la recomendación de recursos comunitarios o prescripción social, como lo llaman fuera de España. Y nos gustaría saber un poco si tienes como algunas lecciones aprendidas. Tú estabas hablando de la gestión del cambio, ¿no? En tu respuesta anterior, que podrían ayudar un poco a la incorporación de esto en la cartera de servicios, como también lo señalabas como un paso que necesario para como, plantear este cambio. Sí, bueno, realmente en los centros sanitarios contribuimos poco a la salud. Estamos contribuyendo en torno al 15%, 20% de la salud. Sí, son los determinantes sociales los que se hacen cargo de ese 80%. Por esa razón es importante el desplegar estrategias de salud comunitaria, que yo creo que en este momento las comunidades autónomas españolas estamos participando, estamos desplegando estrategias de salud comunitaria que puedan llevar precisamente a efecto esta prescripción de activos sociales, la prescripción social. Yo creo que tenemos que tener un aspecto en cuenta y es desfibrolizar, ¿no? la utilización de las TICs. Hemos visto que lejos de ese mantra que señala el componente deshumanizador de las TICs, en la pandemia hemos encontrado cómo las TICs nos han ayudado a que pacientes que teníamos ingresados aislados, los que habíamos abandonado o dejado en las puertas de las urgencias de los hospitales, gracias a las tecnologías y a una tableta hemos podido mantener el contacto, y cuando las cosas iban mal en algunos centros donde en las habitaciones se habían instalado cámaras web, pues incluso se podían despedir, ¿no? de sus familiares. Por tanto, yo creo que después de la pandemia podemos decir que las TICs tienen un componente humanizador. También nos ha sorprendido cómo la usabilidad, la madurez que tienen, ¿no? No costó montar las consultas virtuales, no costó retomar el pulso de la educación con las nuevas tecnologías. Al poco tiempo, la enseñanza continuaba también hacia ahí. Han sido más accesibles, nos han demostrado que hay mayor accesibilidad. Decimos, hay brecha digital. Sí, es cierto, hay una brecha digital, pero fijaros bien, en Aragón se planteó
el acceso a la vacunación de la COVID mediante unas citas web en autoservicio y llegamos a tener las tasas de cobertura más altas de la península. No tenemos más destrezas ni menos que el resto de los ciudadanos, ¿no? de España, pero sí que es verdad que con un convenio con administración local, un convenio que hicimos con las farmacias, fue suficiente para sortear esa brecha digital, ¿no? Yo creo que tenemos en este momento tecnologías maduras, accesibles y usables, ¿no? que debemos utilizar y acabar con ese viejo mantra de la deshumanización. Es un primer paso para empezar la gestión del cambio de una forma ordenada y, desde luego, aprovechar todo lo que es la prescripción social dentro de esa estrategia que ya, que yo creo que está en sus primeras fases de despliegue. Se ha dotado de recursos y ahora es cuando tiene que empezar a funcionar. Muchas gracias, Juan. Y bueno, pues Gonzalo, una última pregunta para ti. En este sentido, habéis desarrollado estudios en el marco de unión profesional y aterrizando un poco todo lo que nos has contado sobre la perspectiva de las profesiones y de los profesionales, ¿no? En uno de vuestros estudios habéis planteado la posibilidad de introducir una figura de coordinación o de coordinador de servicios profesionales. En este sentido, ¿cómo se podría transferir esta figura en el marco más amplio de una futura estrategia de soledad no deseada, como apuntaba y mencionaba Joan en el inicio de su intervención? Bueno, efectivamente, como decía Juan hace un momento y antes, estrategia, digamos, medidas públicas, etcétera. Pero desde el punto de vista de la labor de los profesionales, es decir, la asistencial, la directamente, ahí hay un campo de misión, sensibilidad, voluntariedad, ¿no? Que, bueno, todo está en un mismo marco y en un mismo conjunto. Quizá haya que referirse, nosotros, como he citado antes, tenemos varios sectores, uno el social, ¿no? Hay dos o más profesiones, los educadores sociales, los trabajadores sociales, que están, digamos, todo el día con la problemática, ¿no? Y son, por excelencia, junto con otros, por supuesto, pero los que detectan, los que tratan el problema de la soledad, o sea más incipiente, más clara, más patente o no, ¿no? Entonces, si entiendo bien tu pregunta, la acción de los profesionales puede ir encaminada a, digamos, complementar o aplicar de forma efectiva la norma. La norma es necesaria, la norma crea un escenario, un espacio, y entonces lo importante es cómo lo ponemos en juego, cómo lo ponemos en efectividad y eficiencia, ¿no? Pero vamos, que sea efectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, entre otras profesiones que he citado antes, pero menciono estas, las sociales, porque son quizá las que tienen una misión más específica, ¿no? Bueno, todas, ¿no? Todas tienen su... Pero, bien, entonces es la aplicación, el profesional tiene que tener un poco de imaginación en el sentido de buscar aquello que falta y llegar a la efectividad del servicio o de evitar esas situaciones de soledad que, por cierto, no son fáciles de detectar a veces, según tengo entendido, y a veces tampoco son fáciles de solucionar. Pero bueno, todo lo que se haga suma. No sé si con esto contesto lo que... Sí, efectivamente, o sea, la idea es, una vez que tenemos esa norma que Juan apuntaba también en su primera respuesta, tenemos que encontrar figuras que sean capaces de aterrizarla, de hacerlas concretas, y bueno, pues en esta primera línea, como apuntas, los trabajadores sociales tienen un papel muy importante y muy clave en este sentido. Pues me gustaría quedarme con vosotros más tiempo, pero desafortunadamente nos hemos pasado de tiempo. Agradezco muchísimo a las personas que siguen conectadas, porque ya somos todavía más de 100 participantes. Agradezco nuevamente a los ponentes por su tiempo y su dedicación, y dejo la palabra a Matilde para que nos pueda compartir algunas conclusiones y despedirnos de esta reunión. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Pero recordad que mi primer compromiso con la vida pública fue como dirigente sindical, y sé
que hay ahí unos trabajadores que tienen que pasar a otra actividad, así que voy a ser telegráfica. Bueno, primero a los traductores de signos, muchísimas gracias por su ayuda. Muchísimas disculpas a todos por lo acelerados que hemos estado al empezar tarde, pero como teníamos 4 ponentes sabios, pues han sabido dejarnos unos mensajes que nos dejan deberes para seguir trabajando. Y entonces no puedo hacer la síntesis, pero voy a decir algo de cada uno de ellos como deberes mutuos. Profesor Ruiz Huerta, sabio en financiación autonómica, global y sectorial. Hay que hablar de la financiación local mucho más. Financiación autonómica y financiación local. Para los nuevos malestares de este siglo necesitamos más financiación, actualizar la financiación local, y necesitamos también revisar esa ley de bases, porque las normas tienen que ir dejando, lo decía también el doctor Coll, tienen que ir dejando las competencias de cada uno de ellos, como flash. Doctor Coll, la verdad es que cuando me encuentro con personas comprometidas con la sanidad, cada vez os quiero más, cada vez quiero más al sistema. El sistema sanitario, en mi opinión, comparto lo que muchos investigadores dicen, es posiblemente el sistema más corrector de desigualdades de nuestro país, aunque a lo mejor cuando éramos jóvenes pensábamos que era el sistema educativo. Yo comparto esto, y que quien está en el sistema sanitario esté diciendo claramente que hay que cambiar el modelo, es que realmente hay que cambiar todos los modelos del